Estamos de vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y vamos a profundizar en este tema, esta guerra entre Israel y Gaza, que solamente este fin de semana ya ha cobrado la vida de miles de personas. Se encuentra ya con nosotros Guillermo Ruiz, él es analista de política internacional. ¿Qué tal? Un gusto como siempre hablar contigo, Guillermo. Bienvenido a Next Noticias. Hola Madeleine, muchas gracias por invitarme. Espero que estés muy bien. Así es, sabemos que este conflicto es complejo, ya lleva varias décadas, pero siempre es bueno dar un poco de contexto, el contexto histórico y también religioso que lleva esta guerra. Nuestro compañero Einar Valdés nos adelantó un poco de lo que ha ocurrido este fin de semana, pero vamos a hablar un poquito más atrás, desde 1947, que podríamos decir que comienza a recrudecer esto. Sí, rápido, te aclaro algunas cosas que he estado escuchando también. Por ejemplo, no hay un Estado palestino. ¿Por qué no hay un Estado palestino? Porque sencillamente los países árabes en 1947 prefirieron o priorizaron desaparecer la posibilidad de un Estado judío y entonces, pues, sencillamente ocupar los territorios que supuestamente iba a estar el territorio palestino. En realidad, no hubo nunca algo llamado Estado palestino. La resolución de las Naciones Unidas de 1946 y 1947, que Panamá fue uno de los impulsadores, por cierto, crea dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. En realidad no es palestino, crea un Estado árabe y crea un Estado judío en la zona de pues, ocupación inglesa, que los ingleses se fueron y quedaron. Israel gana sucesivas guerras y termina tomando territorios. Y luego vienen una serie de tratados de paz, como el de 1979, en el cual Israel, a través de Moshe Dayan, le ofrece a Anwar el-Sadat quedarse con Gaza. Gaza, como ya se ha dicho hasta la saciedad, es una ciudad-estado o ciudadela en la cual pues, habitan hacinados varios millones de personas y colinda con Israel, el mar Mediterráneo y con Egipto. Egipto no quiere saber nada de Gaza desde que Israel pues, lo ocupó. Ahora, también quería aclarar alguna cosa. Se habla de territorios ocupados. Ni Gaza ni Cisjordania están ocupados. Los tratados de Oslo de los años 90 definieron las zonas en las cuales iba a estar solamente Israel, en las cuales iba a estar la organización, el liderato palestino, y en las que solamente iba a haber palestinos. Una de esas zonas es Gaza. Dentro de Gaza, ahora mismo que estamos hablando, no hay soldados, no hay presencia, y así fue el sábado, así era el viernes, así era el jueves, así era la semana pasada, y así era el año pasado, porque el Estado judío se retiró de Gaza y dejó que Hamas, que es una organización terrorista definida así por la Unión Europea y por Estados Unidos, controlada porque ellos ganaron unas elecciones hace muchos años y además han sido un problema para la Organización de Liberación Palestina, que es la que domina lo que nosotros conocemos como Cisjordania, cuya capital es Ramallah, que es pues lo que está más cerca del Jordán. Ahora, en este momento, para terminar la contextualización, en este momento Gaza es una ciudadela en la cual no sé si se ha hablado esto, pero es el lugar del mundo que más ayuda recibe de cualquier parte, de Estados Unidos, de la Unión Europea. No sé si han visto en las noticias del día de hoy, en las agencias internacionales, cómo tanto la Unión Europea como Estados Unidos han decidido cortar la ayuda que les estaba enviando. Pues mucha gente no sabe que ellos viven de eso. Ahora que se están viendo vistas de de los tejados de los edificios en Gaza, pueden ver enormes sitios donde hay pues temas de fotovoltaicos para la electricidad y el agua se desaliniza en Israel. Y lo mismo pasa en Cisjordania. Lo que pasa es que en Cisjordania el gobierno sí tiene buena relación con Israel y Mahmoud Abbas ha estado de un lado para el otro. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, hay mucho que contar y que todavía en este momento no se va a definir porque no tiene ningún sentido que uno de los lugares mejor blindados del mundo
pues haya obtenido esta falla de seguridad. La mayor parte de los muertos, además de la masacre que se dio en la feria esta que se estaba En el dando de festival. música rave, Correcto. la mayor parte son personas que vivían en los kibbutz y en los asentamientos, que para que nos entendamos, lo que en las noticias internacionales se llaman asentamientos, son casas como las de Costa del Este, ¿me entiendes? Son barriadas con cierto nivel Claro. que están en litigio y que pues sí han sido colonizadas por ciudadanos del Estado judío. Pero también hay que decir que dentro del Estado judío viven palestinos como ciudadanos israelíes, con derechos y deberes, incluso con representación en el Parlamento, que conviven ahora mismo dentro de Israel, y son millones. De hecho, el Estado de Israel es casi mitad y mitad. O sea, en muchas ocasiones yo he estado viendo cómo se contextualiza una situación en el Medio Oriente sumamente compleja. ¿Por qué jamás ha llevado esto adelante? Pues hay muchas razones. Pero lo que sí les puedo decir es que, a menos que sean muy estúpidos, la idea de todo esto es tratar de que Israel ataque a mansalva. Está sumamente probado que el liderazgo de Hamas, pues sencillamente no le interesa que hayan víctimas de niños y mujeres palestinas. Los palestinos en la franja de Gaza son prácticamente rehenes de esta organización. Y esta gente, y no es algo que me contaron, yo mismo lo vi, yo he estado dentro de Gaza. Y yo he estado parado en el famoso muro ese que anda por ahí, que dice la gente que es un muro gigantesco, solamente mide 2 kilómetros, pero es larguísimo y está en Belén, no está en Gaza. Esa gente, en los años 80, los gazatíes, trabajaban en los kibbutz, que ahora fueron masacrados. Y la gente de los kibbutz iba a la playa en Palestina. O sea, hubo un tiempo en que sí convivían. Al llegar la agrupación terrorista Hamas y declararle la guerra a muerte a Israel, todo eso se acabó. Y por supuesto que han pasado varias generaciones de gazatíes que se les ha inculcado el odio a Israel y el odio a muerte a Sí. Israel. Entonces, también en Israel hay grupos radicales, pero son grupos controlados por la propia policía israelí. En cambio, en Palestina no, y no voy a decir Palestina, sino en Gaza En no Gaza. pasa esto. Claro. Porque es importante que definamos varias cosas. El Islam, no hay algo como un grupo islamista terrorista. El Islam es una religión de fe, es una religión de bondad, como lo es el cristianismo y como lo es el judaísmo. Esta gente son yihadistas, son radicales que tienen su propia interpretación del Corán y que actúan como les da la gana. Y ese es parte del problema. No es que no se quiera reconocer un Estado árabe, si es que ahí debió haber estado. Ahí debió haber estado. El problema que pasa ahí es que sencillamente esta gente jamás quiere expulsar y quiere que el Estado judío desaparezca. Y detrás de ellos está Hezbollah, que hace unos minutos procedió pues a bombardear el norte de Israel. Y detrás de Hezbollah, que están en el Líbano, está Irán, que es el verdadero protagonista de esta historia. Interesante todo este contexto que das porque además involucra a otros protagonistas que tal vez muchas personas no están anuentes, que están vinculados, están relacionados con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo debería comportarse la comunidad internacional y también nosotros? ¿Deberíamos tomar partido? Bueno, qué bueno que lo preguntas porque eso me da pie a definir una cosa. En el mundo árabe hay dos bandos claros, el bando de Irán y el bando de Arabia Saudí. Israel había logrado durante los últimos años acercarse al mundo árabe a través de los aliados de Arabia Saudí y ya estaba muy cerca, tan cerca como en los próximos meses, de llegar a un acuerdo de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. ¿Y qué pasa con eso? En el momento que Israel, el quinto ejército más poderoso del mundo y el segundo con la mayor inteligencia del mundo, se alía a Arabia Saudí, que tiene uno de los ejércitos más armados del planeta, se convierten en un frente común contra Irán muy importante. Irán no iba a permitir eso. A mí no me extrañaría que detrás de todo esto esté la mano de Irán precisamente para impedir que esto se diera.
Me preguntas qué hay que hacer. Bueno, lo que pasa es que, como te lo acabo de definir, esto es un conflicto que realmente es un conflicto de zona, como lo está haciendo el de Ucrania con Rusia. Bueno, esto es un conflicto de zona. Lo que nosotros tenemos que mantener es la posición de estar con la legalidad. Y la legalidad es que tú no puedes entrar a un lugar a degollar gente, a matar gente, a secuestrar niñas, ancianas. No lo puedes hacer. Claro, y no puede estar de acuerdo con un grupo Incluso en la terrorista. guerra, es que incluso en la guerra hay reglas, ¿me entiendes? O sea, aquí no, lo que sucedió el sábado, no estamos hablando de que se atacaron bases, no estamos hablando, no. Incluso, para que veas, los soldados muertos, que son cientos, son prácticamente casuales, porque esta gente estaba buscando civiles Sí. que ejecutaron a sangre fría. No estamos hablando de cohetes tirados a lo loco. Estamos hablando de una acción que buscaba terror y que buscaba precisamente ese efecto, el efecto que la sociedad israelí pidiera a su liderazgo que barra con Palestina. ¿Para qué? Y es lo que va a pasar en los próximos días, Madeleine. Cuando el ejército de Israel entre a Gaza y comencemos a ver una guerra en serio, que va a pasar en los próximos días, aquí es donde vamos a ver cómo se toman las posiciones de cada uno. Por eso es que hemos visto, y ustedes lo graficaban hace un momento, protestas pro-palestinas en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque estas agrupaciones que son alimentadas con las ayudas internacionales están creando el ambiente para cuando se dé esta respuesta por parte de Israel, que queden las víctimas como victimarios. Y eso es lo que viene. Entonces lo que hay que hacer es tener mucha información de lo que está sucediendo realmente ahí. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto y por qué lo hacen? Es que la posición de Estados Unidos, que es inequívocamente del lado De de Israel. Israel, es porque tienen información que no ha salido todavía a la luz. Entonces, ¿debería Panamá pronunciarse en medio de este conflicto? Bueno, Panamá ya lo hizo. El presidente Laurentino Cortizo pues condenó el ataque y se puso del lado de Israel. Pero es que nosotros fuimos parte de la creación del Estado de Israel, Madeleine, pero activamente. Fuimos uno de los 6 países que impulsó la resolución que debió haber creado no solamente el Estado de Israel, sino el Estado árabe. ¿Y qué pues, Claro, terminó sucediendo? Egipto se quedó con Gaza y Transjordania se quedó con con Cisjordania. Cisjordania. Y después, cuando Israel los expulsa en la guerra de los 6 días, entonces vienen los siguientes acuerdos que terminan haciendo crisis en la guerra de Yom Kippur. Hasta el día de hoy, no hay una definición clara de qué hacer con los estados, con los territorios palestinos. Israel ha sido el que ha ayudado más a Cisjordania, y esto tú lo puedes buscar con todos los acuerdos que se han hecho en Ramallah entre el liderazgo israelí y el liderazgo de Ramallah. Eso ha estado sucediendo. Pero si tú tiras cohetes, imagínate que ahí en Next te comiencen a tirar cohetes todos los días. Vas a ir con un ramo de flores donde los que te están tirando cohetes. No, claro Eso que es lo no. que está pasando en Gaza. Aún así, durante todos estos años, Israel no ha entrado al lugar. Es cierto que se han dado excesos por parte del ejército y Del la ejército de policía Israel. israelí que han sido llevados a los tribunales israelíes, esa es la parte que no se dice. Cuando esos excesos se dan, como en cualquier lugar donde hay militares, se llevan a tribunales de guerra y se juzgan y se condenan a los culpables si es que lo son. Pero esa Claro. parte de la propaganda no la dice. Ahora, Guillermo, para finalizar la entrevista, ¿hay alguna esperanza de que este conflicto se pueda acabar pronto? ¿Sí? En la medida de que los palestinos pues se deshagan de Hamas. Eso es lo que tiene que suceder. El pueblo palestino Mientras Hamas siga merece existiendo, vivir bien. va a continuar el conflicto con Israel. Por supuesto, porque es que ahí no hay posibilidad de transar. El único objetivo de este grupo terrorista es que desaparezca el Estado judío. Claro. ¿Qué Ahora, tiene condiciones el hay ahí para poder una y tiene los negociación? aliados, Cisjordania, por ejemplo, para poder sacar a Hamas de esa área Pero o es que, madre, tú exterminarlo sabes que como hasta ahora grupo. en Cisjordania, a ver, el liderazgo de Cisjordania, lo que llamamos Palestina, en este momento tiene problemas en Samaria y en Judea, porque jamás ha estado infiltrando gente precisamente para tratar de pues menoscabar ese liderazgo que tienen Debilitar el actualmente. liderazgo.
porque son dos gobiernos separados Sí, en dos franjas diferentes. Y hoy que tú y yo estamos hablando, no hay ningún conflicto entre Israel y Cisjordania. sí, Ninguno. A esta hora hay algunas escaramuzas de precisamente organizadas por esta gente, pero no hay ahora mismo ataques de Cisjordania al Estado de Israel. correcto. Todo está concentrado en el sur y en el norte ahora por Hezbollah, que son milicias que son milicias paralelas al ejército del Líbano, que son 3 veces el ejército del Líbano y que están muy bien armados por la Guardia Revolucionaria de Irán. Y esa es la verdad de lo que está pasando en este momento. Claro. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tengas buenas noches. Gracias a ti y a tus televidentes.